Muy bien. Bonjour, Père Camus. Bonjour, Père Jean-Michel. Entonces, Nathan, el Padre Diego. Días. Buenos días. ¿Dónde está el Padre? Un momento. Ah, está bien así. Bueno, Muy bien. ¿Qué? ¿Vamos? muy bien. Pues buenos días a todos. Buenos días, Padre Diego. Buenos días, padre. Creo que hay uno solo que habla en francés. No, el Padre el Père Camus. ¿Entiendes el español? No, va bien. Madame de la Lorde, Muy bien en normalmente español. también. Ok, muy bien. Muchas gracias, Padre Diego, por su disponibilidad y también la video que nos regaló, porque en las jornadas eudesianas de espiritualidad queremos profundizar la herencia del Padre Rafael García Herreros, especialmente el tema de la misericordia, que es un tema muy importante de la congregación, por supuesto, que también la obra que él hizo y que usted continúa como el presidente de la obra Minuto de Dios. No hay que presentar el Padre Diego, creo que todos los conocen, porque lo vemos todos los días a la televisión, además de todos los que ha realizado en muchos ambientes de conferencias, también libros, emisoras. Entonces, muchas gracias por su disponibilidad en la mañana. Creo que no hay que traducir en francés porque todos conocen el español. Jean Camille ha dicho Sí, que, sí. Muy bien. bueno, ya mucho gusto en saludarte. Pedro Duroa. Pierre, También está. claro, él sabe mucho español. Trabajó en Venezuela y aquí en Colombia. Pedro, me gusta. Ah, ya te estoy. A ver, También la persona que se llama Catherine de Lagrange conoce el español, creo. ventana que llama Les Edistes. Les audistes, sí, es el webmaster. Es Jean-Pierre que organiza toda esta parte técnica. Entonces, él entiende con su esposa Denise, entienden más o menos el español. ¿Pero están en Francia o dónde están? En Canadá, Canadá. Ah, en Canadá. Y se ve la imagen que es detrás del Padre Camus, es la iglesia de Ries, el lugar de nacimiento de Juan Eudes. No creo que está allá, pero al menos hay la foto. Muy bien, Padre Diego, no sé si usted puede compartir con nosotros unas palabras de nuevo sobre el Padre Rafael Gacerero, siervo de Dios. Y después, si hay el propósito es también un diálogo con usted, si hay preguntas, si hay precisiones. Entonces, cada uno no va a quedar callado, ¿ah? Porque si no, no funciona el programa. Hay que preguntar, intervenir. Entonces, no es una charla de Padre Diego, sino una reacción a su video que nos ha mandado y también las palabras que van a nos dar ahora. Gracias, Padre Diego. Nos estamos escuchando. Con mucho gusto, padre. Bueno, doy un buenos días a todos los hermanos que a través de la televisión se están unidos con nosotros. Estoy viendo sobre todo a Jean Camille, a quien recuerdo desde hace muchos años, y tengo la ventana que corresponde a Pedro Duran, aunque la imagen apenas medio aparece un momento. Hello, Por ahí está apareciendo Pedro. Pedro, mucho gusto en verte. Qué bueno saludarte. Bueno,
ya tenemos tiempo de ver. Y los hermanos de Sigue Mis Huellas, les cuento a ustedes que esa ventana que aparece como Sigue Mis Huellas es un grupo de jóvenes que estuvieron en la droga, pero que están en recuperación y que han hecho mucho esfuerzo, están en distintas etapas de superación para integrarse. Tienen dos ventanas que dice Sigue Mis Huellas, una con imagen, otra sin imagen. Bueno, Muy bien. entonces se trata de que hable del padre Rafael García Herreros y de su labor misericordiosa. Como saben, tal vez, el padre Rafael García Herreros nació en enero de 1909. Fue ordenado en toda la comunidad budista al Seminario Mayor en Usaquén. Entró en 1926. Se ordenó de sacerdote el 19 de agosto de 1934. Sus primeros trabajos fueron como profesor en seminarios mayores, primero en Santa Rosa de Osos, después en Jericó, después fue a Venezuela, a Mérida, pasó de ahí a Pamplona, otra vez en Colombia. De Pamplona estuvo en Cartagena, también en otra casa llamada San José de Miranda. Todas esas casas las tuvimos, pero ya la congregación no está en ellas. Desde San José de Miranda regresó a Cartagena, y ahí fue a Europa, a Roma, donde estuvo más o menos 1 año y medio. Hizo su licenciatura de filosofía y también pasó a Suiza, donde tomó unos cursos libres de doctrina social de la Iglesia. Regresó en 1952 al Seminario Conciliar de Cali. Cuando estaba en Cartagena y también después en Cali, comenzó su trabajo llamado El Minuto de Dios. Era un programa muy breve, por eso se llamaba El Minuto. Y entonces allí en Cartagena y después en Cali estuvo haciendo por radio el programa Minuto de Dios. A finales de 1954 llegó a Bogotá y comenzó su programa radial Minuto de Dios. Pero en esa época, en Colombia, comenzaba la televisión y la manejaba la misma entidad que trabajaba con la radio. Entonces, el padre pidió hacer su programa por televisión. Le concedieron el permiso y el 10 de enero de 1955, el padre comenzó a emitir el programa Minuto de Dios por televisión. Desde esa época, de 1955, en enero, hasta ahora, el programa continúa sin interrupción. Por eso pensamos que es el programa de televisión más antiguo del mundo. Es posible que antes que en Colombia hubo televisión en varios países, pero hasta donde hemos averiguado, no existe ningún programa que desde esa época tenga las características del Minuto de Dios. De manera que creemos que el programa Minuto de Dios puede ser el programa de televisión más antiguo del mundo. Estamos pensando si sacamos en el libro de récord Guinness, si presentamos esa candidatura para tener ese récord, el programa de televisión
más antiguo del mundo. Les cuento una pequeña anécdota. El padre comenzó, les repito, en enero del año 55 en televisión. Una entidad de Bogotá llamada Entidad de Beneficencia, la Entidad de Beneficencia de Bogotá le ofreció al padre un dinero para que pusiera al principio del programa. Este programa es patrocinado por Beneficencia de Cundinamarca y le daba al padre 1.500 pesos. Era como 1.500 pesos de hoy o 1.500 dólares. Bueno, cuando le pagaron al final del primer mes ese dinero, el padre llegó a televisión, contó que le habían pagado 1.500 pesos. Dijo que él no los necesitaba. Y entonces llevó una familia pobre y le dio 500 pesos. Al siguiente día, otra familia pobre, y al tercer día, otra familia pobre. Así repartió los 1.500 pesos en 3 cuotas de a 500. Pero la tercera noche dijo, ya repartí lo que recibí. Espero que el mes entrante me vuelvan a pagar para volver a dar a los pobres. Entonces, al otro día, a la cuarta noche, cuando en teoría ya no tenía dinero, apareció con otra familia pobre y dijo, ocurrió lo que yo no había pensado. Esta mañana llegó al despacho parroquial una mujer que dijo, padre, yo vi lo que usted hizo con su dinero. De mis ahorros tengo 1.000 pesos, se los traigo para que pueda dar durante 2 noches más. Y con ese testimonio de una mujer que daba, que dio 1.000 pesos, la gente comenzó a mandar dinero. Y entonces, desde entonces, el Minuto de Dios comenzó siempre, todas las noches, a dar dinero para los pobres. Así comenzó el Minuto de Dios. Pero entonces, una compañía azucarera llamada Manuelita dijo que ellos ofrecían más que el Beneficencia de Cundinamarca. Les recuerdo, Beneficencia de Cundinamarca daba 1.500 pesos. El azúcar Manuelita ofreció 5.000 pesos. Entonces, por supuesto, hablando con una y otra compañía, nosotros, el Minuto de Dios se pasó a Manuelita. Y entonces ya 5.000 pesos le aseguraban 10 noches de posiblemente darle a los pobres. Así comenzó a crecer el Minuto de Dios. De manera que Azúcar Manuelita comenzó a dar dinero desde el segundo mes y todavía nos está ayudando desde hace casi 60 años. Les repito, comenzamos en el año 55, de manera que 45 años del siglo pasado y 24 de este siglo, entonces son 69. El año entrante, en enero, cumpliremos 70 años de estar en la televisión. El padre comenzó a dar ese dinero que les dije a familias pobres, pero luego comenzó. El padre le gustaba caminar los sábados o domingos por la montaña cercana a Bogotá y un día vio un tugurio. La palabra tugurio
significa una casita pobre, una casita posiblemente de latas o de cartones, donde la gente pobre tiene que vivir porque no tiene otra posibilidad. Entonces, el padre entró a ese tugurio, primero propuso que lo pintaran de blanco. Cuando lo pintaron de blanco, dijo que estaba muy feo, que era mejor hacer una casa nueva, y comenzó a hacer una casa y después otra y otra, y como el terreno donde estaban construyendo no pertenecía a los que estaban ahí viviendo y hubo una protesta social, entonces el padre dijo que no podía seguir en un terreno que no era propio, pero entonces un hombre le regaló una hectárea de terreno donde hoy está el Minuto de Dios, y otro hombre compró otra hectárea y regaló ya 2 hectáreas, y a los 2 años vendían un terreno mucho mayor. El padre dijo que no tenía con qué comprarlo, y 3 judíos se vinieron desde Medellín a Bogotá, trajeron el dinero necesario para comprar el terreno, y así adquirimos todo el terreno que tiene hoy por hoy el Minuto de Dios aquí en Bogotá, que son bastantes, son como 50 hectáreas. Así comenzó entonces la obra del Minuto de Dios. Aquí en el barrio, en el sector llamado Minuto de Dios, el padre comenzó a construir casas y se comenzó a dar casas a los pobres. Y luego entonces, como comenzaron a haber muchos niños, se fundó una escuela. Un señor español vino a visitar el Minuto de Dios y le dijo al padre: lo felicito, ¿en qué le puedo ayudar? Y el padre le dijo: véngase a vivir aquí y usted va a ser el primer director de una escuela o colegio que lo vamos a fundar para los niños. Y así se fundó el Colegio Minuto de Dios. Por hacer un balance rápido, antes de hablar de la misericordia, entonces les quiero decir que el Minuto de Dios hace, en primer lugar, una obra educativa. Tenemos actualmente 10 jardines para niños pequeños, 10 kinder. Tenemos 25 colegios de bachillerato. Tenemos un instituto tecnológico. Tenemos la universidad, que actualmente es la que tiene más alumnos en el país. Hemos llegado a tener, antes de la pandemia, luego disminuyó un poco, pero hemos llegado a tener 120,000 en 67 municipios de Colombia. Además de eso, hicimos una alianza con la Policía Nacional y estamos dando bachillerato en las cárceles. También estamos dando carreras profesionales a personas privadas de la libertad que están en cárceles o presidios, y esperamos que cuando recuperen la libertad tengan entonces, con la educación que les damos, mayores posibilidades de salir adelante. De manera que, sumando niños, muchachos, jóvenes universitarios, tecnológicos, etcétera, tenemos aproximadamente 200,000 estudiantes.
somos en Colombia y posiblemente en América la entidad que tiene más estudiantes. Bueno, entonces después les cuento que comenzamos pues también a construir viviendas y se piensa que desde que el padre García Herreros inició la construcción de viviendas hasta hoy se han construido o mejorado 200,000 casas. 200,000 casas. Si en término medio decimos que en cada casa vivan 5 personas, eso quiere decir que en Colombia hemos dado vivienda a 1,000,000 de personas. Eso en la parte de vivienda. De manera que en la parte vivienda, en la parte educación y en la parte trabajo, también estamos dando posibilidades de trabajo a mucha gente. Entonces, si les resumo, tal vez esas cifras, toda la gente que me está acompañando y que es de lengua española de aquí de Colombia, tal vez ya la conocían. Pero si acaso hay algo para Canadá, tanto para Pierre como para Les Elis o para Jean Camille o para el padre general, que haya que aclarar, con mucho gusto puedo aclarar sobre esas cifras. Pero entonces, por resumir, el Minuto de Dios está dando actualmente educación a unos 200,000 personas. Hemos dado vivienda a más de 1,000,000 de personas. Y por supuesto que muchos otros servicios menores de acuerdo a lo que se puede. Todo eso lo inició el padre Rafael García Herreros. El padre Rafael, ya lo repito, comenzó su formación como eudista con los padres eudistas en el seminario de Pamplona. Él recordaba de una manera especial a algunos de sus profesores, de manera que el padre Leusal, por ejemplo, recordaba a sus antiguos profesores franceses y como maestro de novicios tuvo al padre José Crepel. También fue alumno del padre Luis Fafin. De manera que recibió a través de los padres eudistas franceses un aporte muy importante. Por supuesto que más que las cifras, era importante el espíritu del padre Rafael. El padre Rafael fue un sacerdote realmente que hizo honor a su oficio. Uno lo veía cada mañana. Lo primero que hacía era leer la Biblia. Después, rezar su breviario. A lo largo del día, de una manera muy devota, llamaba la atención verlo, celebrar la Eucaristía, siempre hablando de Dios. Era el tema favorito. Recuerdo que en alguna ocasión iba por el campo, caminando, con un compañero, con un amigo, y entonces pasó un hombre en un vehículo y le dijo: padre, súbase a mi carro, lo llevo donde quiera. Y el padre García Herreros dijo: no, es que voy conversando aquí muy bien. Yo: padre, pero súbase y sigue conversando lo que quiera. Entonces él dijo: bueno, me voy a subir a condición de que usted me deje seguir hablando del tema que estamos hablando. El hombre le dijo:
por supuesto, padre, súbase. Se subieron y siguieron hablando de Dios. Cuando llegó el momento en que debía ya bajarse, el conductor le dijo: padre, quiero contarle lo siguiente. Yo trabajo como piloto de aviación. Yo no creo en Dios, pero le digo que nunca en mi vida había oído hablar de Dios como ustedes dos han estado hablando. El padre hablaba de lo que creía y lo creía de una manera realmente que afectaba su vida, que le llegaba al corazón. El tema que me dijeron, que me dijo el padre general, o que quieren ustedes reflexionar en estos días, es el tema de la misericordia. Yo creo que el padre García Herreros realmente amó a los pobres. Tuvo porque misericordia significa miserie cordatum, el corazón entregado a la miseria. De manera que el corazón, es decir, el amor, el padre no daba dinero por dar dinero, no daba dinero por salir de los pobres, sino porque los amaba, porque realmente sufría al ver las dificultades que tenían los pobres, que no tenían alimento, que no tenían vivienda, o los que querían la educación para sus hijos y no podían asegurarla. De manera que ese es como el gran tema que el padre general me sugirió que conversara, la misericordia. Creo que el padre Rafael fue un ejemplo y un testimonio vivo para todos nosotros del amor con el cual hay que tratar a los pobres, del respeto que hay que tenerles. El padre era delicado. Hay una señora aquí en el Minuto de Dios que cuenta que cuando el padre García Herreros se encontró con ella, observó que estaba con unos zapatos muy viejos y entonces mandó inmediatamente comprar un par de zapatos y dárselos. Y esa señora todavía recuerda cuando estrenó ese par de zapatos y el regalo que el padre le hizo cuando ella menos lo pensaba. Yo creo que así hay gente que realmente puede dar testimonio de cómo tuvo los primeros centavos para salir adelante, el dinero que el padre daba, la ayuda que el padre le dio para conseguir la casa, para pagar la educación de los hijos, para comprar el vestido. Creo que en eso el padre Rafael es un buen testimonio para todos nosotros los eudistas y todos nosotros en cualquiera de las provincias en donde trabajemos. Estamos invitados a abrir los ojos y a descubrir que alrededor de nosotros hay gente que necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, o al menos de una palabra que les ayude a tener ánimo y a salir adelante. Ojalá todos nosotros podamos, continuando lo que fue la vida y el testimonio de Rafael García Herreros, ser misericordiosos, amar a quien tiene dificultades, pero ayudar también positivamente para que los pobres salgan adelante. Les cuento yo personalmente que cuando me fui haciendo amigo del padre Rafael, no por la obra que hacía, sino por los cuentos que escribía. Entonces lo conocí primero como escritor, porque un padre budista llamado Arturo Echeverry fue el que me fue como orientando en esa línea. Pero entonces me fui haciendo amigo de él
Cuando el Padre me decía alguna palabra relacionada con que yo viniera aquí al minuto de Dios a ayudar y a trabajar en la obra social, yo para mis adentros decía, no, no puedo, yo no me veo haciendo casas, yo no soy arquitecto, yo prefiero estudiar mi filosofía, mi teología y ser profesor en un seminario. Pero cuando vine y entré en diálogo más inmediato con él, fui aprendiendo que realmente todos nosotros estamos invitados a prestar un servicio a los demás y a ser misericordiosos. De manera que yo creería, si hay algunos padres, yo sé que está Pedro Duroy, pero Pedro conoce plenamente lo que es estas casas. Tuvimos el gusto de alojarlo en un tiempo. Fue mi amigo aquí en las casas del Minuto de Dios. De manera que Pedro, tú conoces esto más de cerca de lo que uno podría creer. Y ojalá vinieras alguna vez todavía. En estos días estaba llamándote por teléfono para invitarte. No pude tener la comunicación, pero eso fue la semana pasada. Y tengo ahí tu teléfono en una nota anotado para ver si te puedo llamar. Jean-Camille, yo recuerdo de tu tiempo de Francia, en la estima que te tenía, y también ojalá vengas por aquí algún día. No dejes que los años se te acumulen, todavía puedes coger avión, ven y pasas unos días con nosotros. Eso lo digo a ustedes dos que son de otra provincia. Veo en las ventanas que hay alguno, no sé quién, de la provincia de Venezuela. Los saludo de una manera muy cordial, pero a ellos y a todos mis hermanos de la provincia del Minuto o de la provincia de Colombia, un saludo cordial y una invitación, recordando que García Herreros fue un hermano nuestro que nos dio el ejemplo de trabajar por los pobres y de que cualquiera sea nuestra situación en Francia o en Canadá, en África o en Filipinas, en Venezuela o en Colombia, en Perú o en Ecuador, en Honduras o en Nicaragua, donde en México tal vez o en Estados Unidos, donde estemos, indudablemente podemos encontrar gente a la cual debamos con mucho amor y misericordia tenderle la mano y ayudar. Padre General, si a usted le parece, tome usted ya la palabra y si yo tengo que responder algo, pues tengo con mucho gusto la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias, padre Diego, realmente con una energía siempre estupenda de media hora para contar directamente la historia del padre Rafael García Herreros. Muchas gracias por el testimonio también que totalmente impregnado por esta figura de santidad de nuestro hermano siervo de Dios, Rafael García Herreros. No sé si hay, porque hay un saludo también que viene de Nicaragua, que escribe en el chat. Entonces hay Nicaragua, Francia, Canadá, Venezuela, Colombia. Entonces, muy bien, muchas gracias para participar. No sé si hay preguntas, se puede escribir en el chat o también hay la mano, se puede también, si ustedes, Bolivia también, muchas gracias. Argentina, es todo el continente, ¿no? Muy bien. No sé si hay preguntas o reacciones que se puede compartir con nosotros sin timidez. O si el padre Pedro quiere decir algo, ¿no? El micrófono. Tampoco. Salut, comment ça va? Je suis Sébastien. Sí. Oui, avec ici.
No es que no se escucha, Sebastián. Colombia, es un gusto. Pero ¿es una pregunta o qué? Eh, nosotros somos una corporación de personas en recuperación que con el Padre Diego constantemente estamos en comunión con Dios. Queremos saludarlos de todo corazón a quien sigue mis huellas. Con el buenas tardes para la confraternidad. 2, 3, buenos días. Saludos a todos. Está muy bien tener a ustedes presentes en este encuentro. También hay saludos de Brasil, de Texas, de Perú, de Popayán en Colombia, Sierra Morena, Ciudad Bolívar, sí, Fortaleza. Muy bien. No sé si hay reacciones, preguntas sobre el tema, sobre las palabras del Padre Diego. También si Margarita, que conoce bien, puede intervenir o proponer una reflexión. Gracias. Rosemary y Mario levantaron la mano desde Venezuela. No visto. Entonces no escuchamos. Los escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Verdaderamente, el padre Diego Jaramillo me puso el corazón chiquito escuchándolo, verdaderamente. Fue como una especie de recorrido emocional, inclusive, ¿no? Porque la manera como lo expresó en términos de una historia cercana, como un cuento, pero con una realidad detrás de todo eso, me pareció maravilloso. Y por cierto que tengo un libro del Padre Herrero y verdaderamente es una persona como escritor también de mucho valor, que vale la pena que todos de alguna manera tengamos acceso a él y lo conozcamos. Nos dio una cantidad de elementos para pensarlo desde el punto de vista de la misericordia en forma concreta, una misericordia convertida en realidad a través de un corazón grandísimo. Eso me llenó muchísimo, siendo él la persona central, pero a mí me hubiese gustado, padre, que usted nos hubiera hablado un poco de esas personas que estaban un poco al lado de él. ¿Por qué no podía abarcar tantas actividades desde el punto de vista de una realización tan compleja y tan grande que se realizó en Colombia, que es una obra maravillosa? Y me gustaría saber quiénes fueron aquellos que lo acompañaron, quiénes fueron los puntares también alrededor de él, que de alguna manera hicieron realidad esa misericordia que él tenía guardada en lo profundo de su corazón. No sé si usted, me imagino que inclusive usted pudiera haber sido alguno de ellos, pero ¿cómo se formó esa parte, ese núcleo de misericordia que lo engrandeció hasta ser lo que hoy es el minuto de Dios, que es tan hermoso? ¿Me puede contar algo al respecto? Con mucho gusto. Con mucho gusto respondo, Mario, a tu pregunta. Yo creo que al padre Rafael lo acompañaron muchas personas. Entre los euristas hubo 2 o 3 que estuvieron acá. El padre Luis Alberto Arbeláez estuvo como director de colegios y entonces él permitió que esa línea que se fue fortificando después, aceptando otros colegios, pues pudiera llevarse a cabo. El padre Luis Alberto Arbeláez, al que sucedió el padre Luis Carlos Mendoza, y también ahí trabajó un tiempo el padre Carlos García. En la casa cural estuvieron con el padre Manuel Ordóñez, el padre Arturo Echeverry, un tiempo breve, pero estuvo también ahí el padre Carlos Díez. Ellos todos ayudaron en la comunidad fraternal del Minuto de Dios a que el padre Rafael pudiera estar y pudiera dedicarse plenamente a su obra, a veces con la ayuda de alguno de los padres que acabo de mencionar.
hubo muchos laicos que ayudaron. Yo quiero así rápidamente subrayar, por ejemplo, la memoria del doctor Rafael Hunda Ferrero, del doctor Eduardo del Valle, del doctor Jairo López, del doctor Francisco Afanador, en fin, personas que fueron ayudando en la parte administrativa, en la parte contable, en la parte arquitectónica, etcétera. Muchas personas que tenemos, y precisamente hace como 5 días tuve una Eucaristía por todos ellos, recordando a todos los que de una u otra manera han estado vinculados al desarrollo de esta obra, y también todos los que económicamente colaboraron para que se pudieran hacer esas casas, esos colegios, esa universidad, es decir, toda la obra que se hizo. El padre Rafael, creo que si uno quiere conocer de una manera más íntima la obra de él, pues hay muchos libros. He editado, primero él imprimía, hacía imprimir lo que iba escribiendo, pero que no fue mucho en su primera etapa. Pero cuando él murió, recogiendo yo lo que había de revistas, de libros, de minutos de Dios, textos, etcétera, he publicado 33 volúmenes como obras completas del padre Rafael, de manera que, y ahí hay un pensamiento lleno de amor, lleno de fe en Jesucristo, lleno de esperanza, etcétera. De manera que, Mario, eso todo complementaría por lo menos algunos elementos de la pregunta o de la respuesta a la pregunta que tú planteas. Muy bien, gracias, padre Diego. Hay una pregunta sobre las casas. Usted dijo que había 200.000 casas que se construyeron. Hay en Bogotá, pero hay una pregunta para saber si hay otras ciudades. Una pregunta para saber cómo es la situación de los barrios pobres en Colombia y si se continúa la entrega de casas, por favor. Con mucho gusto, padre. En primer lugar, la mayoría de las casas están en Bogotá, pero en muchas ciudades de Colombia hay el barrio Minuto de Dios, o si no están constituidas en barrio, sí existen casas sueltas en bastantes lugares. Quiero decir que, por ejemplo, fuera de Colombia, con motivo de 2 temblores de tierra que hubo allá, nos hicimos presentes, primero en Nicaragua y en segundo lugar en Guatemala. Se hicieron 2 pequeños barrios en un país o en el otro. El resto en la República Dominicana, no nosotros, sino un padre jesuita motivado por la experiencia del Minuto de Dios, hizo un barrio que llama La Hora de Dios. Hemos estado en otras ciudades, por supuesto, no con casas, pero sí, por ejemplo, en Côte d'Ivoire, hemos ayudado allá a los padres para que se lancen en la apertura de una universidad. Y desde acá hemos estado ayudando, y hay algunas personas del Minuto de Dios que se fueron a vivir a Côte d'Ivoire y allá ya regresaron. Pero bueno, se tuvo al principio, mientras allá se estableciera una entidad que llamamos la UTEA. Entonces es como un instituto universitario de los jesuitas allá en Côte de Marfil. Y ahora estamos yendo a Perú, donde estamos abriendo un colegio en Lima, de manera que hemos hecho, pues, la obra del Minuto de Dios ha seguido prestando servicios, bien sea los que el padre Rafael pudo personalmente animar,
o bien sea los que la administración de Minuto de Dios han podido también llevar a cabo. Veo también ahí una ventana que dice que los hijos de quien puso eso han estudiado en el Minuto de Dios. Bueno, de manera que eso te diría. Pero entonces yo recuerdo, por ejemplo, al padre Arturo Echeverry, que había sido alumno de García Herreros y que aportaba mucho en la parte de literatura y de estímulo, porque el padre Arturo había hecho en Madrid un estudio sobre educación, y entonces él, sobre todo cuando hicimos un colegio de Minuto de Dios aquí en Bogotá, un calendario B, era para muchachos que hubieran perdido el año en otro colegio y que en medio año les ayudábamos a rehacer las materias perdidas y los sacábamos adelante. Eso fue otra cosa muy interesante que hemos podido vivir. Bueno, yo creo que entonces, por decirle algo, en varias poblaciones del país ha habido barrios, Minuto de Dios, cuando ha habido dificultades especiales, por ejemplo, cuando hubo un volcán aquí en Colombia que causó una gran destrucción, estuvimos en la ciudad de Lérida rehaciendo casas y ayudando a la gente que había sufrido los efectos de la erupción. Cuando hubo en Popayán dificultades también por un temblor que había destruido casas, allá hicimos un barrio. De manera que en Colombia, que es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, un poco más, estamos presentes en muchos lugares, y de los 32 departamentos que tiene Colombia, Obras del Minuto de Dios actualmente están en 28 de esos 32 departamentos. Sí, tengo un buen recuerdo con usted, padre, porque estuvimos en Flandes para entregar casas después del desborde de la Magdalena. Entonces era muy emocionante de la gente, las familias que vienen, que reciben la llave para comenzar de nuevo una vida nueva después de haber perdido todo. Fue muy impactante por mí de ver cómo se continúa la obra. Y creo que esta semana usted también entregó una casa de nuevo, ¿no? Toda la semana estoy entregando 1 o 2 casas a familias pobres. Antier entregué una casa, mañana tengo otra casa para entregar, de manera que, bueno, esa obra continúa, pero les cuento para hacer una cosa completamente distinta, que tenemos una finca en la cual estamos teniendo cultivos, porque estoy insistiendo en la parte ecológica. Entonces, tenemos un cultivo de café en esa finca, al lado otro cultivo de caña de azúcar, otro cultivo de cacao, otro cultivo de orquídeas, otro cultivo de plantas de la salud, otro cultivo de cactus, otro cultivo de árboles y de guadua, de manera, y entonces estoy muy contento y ver cómo estamos como aportando en la parte ecológica y en la parte de reforestación. Entonces tenemos unos viveros y estamos dando plántulas para que los niños, entonces en unos vasitos que se degradan con el agua, estamos entregando a los niños para que en sus casas tengan la plántula mientras crece un poco y después siembren esos arbolitos en todas partes. Entonces ya tenemos bastantes miles de árboles que hemos sembrado como un aporte con la reforestación del país. De manera que yo creo que los eudistas tenemos el campo abierto, tenemos todo el mundo lleno de posibilidades. Entonces una cosa son los pobres, pero otra cosa son los enfermos de SIDA,
que el padre Bernardo Vergara ha fundado acá en el Minuto una fundación para ayudarles y para que salgan adelante. Y yo creo que así, cada que por donde uno mira, sabe, descubre que hay posibilidades de acción. Y yo creo que esa es una bendición del Señor, porque en su momento, hace unos 15 años, las autoridades de la comunidad pensaron que se podía establecer aquí en el Minuto de Dios una provincia budista. Entonces, aunque aquí en Colombia existe y son muy queridos para nosotros la provincia budista de Colombia, se fundó también la provincia budista del Minuto de Dios. Y esa provincia, no sé con cuántos padres la iniciamos, pero por decir algo, con unos 50. Pero ya hoy tenemos 80, de manera que estamos creciendo y espero que esta sea realmente un aporte a la comunidad, un aporte a la congregación y ojalá que nos sirva a nosotros para construir un mundo nuevo. Bien. Muy bien, muchas gracias. Hay muchas reacciones en el chat, pero yo puedo leer. Definitivamente, quien a Dios tiene, nada le falta. La misericordia se manifiesta en toda dirección. Dios obra y se hace sentir importante que cada uno continúe la obra iniciada, disciplina y constancia. Entonces, creo que esta una reacción muy valiosa para entender la misericordia se manifiesta en toda dirección. Realmente es la experiencia que usted nos cuenta. También hay una pregunta sobre la entrega de las viviendas para saber si se regalan o si hay algo que se cuota, ¿cómo funciona esto? Bueno, hay distintas maneras de acuerdo a las circunstancias económicas y familiares de la familia que recibe. Hay familias con dificultades tan grandes que debemos darles todo, pero hay familias que pueden aportar algún dinero, que les damos lo principal y que ellos sigan arreglando su casa. De manera que yo creo que es de todo. No es un solo modelo al cual hay que ceñirse obligatoriamente, sino que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a las necesidades del prójimo. Ok, muy bien. Y quiero saludar de una vez a Errol de Filipinas, Sí. que estuvo aquí hace poco con nosotros y que veo que está allá en una ventana, veo el nombre de él. Sí. How are you, Harold? Can you speak something? Father, I'm good. Okay. It's 11 o'clock here in the evening, and regards to everybody. So you forget your Spanish? um, as of now, yeah, I have to speak in English, Father. Thank you. Son las 11 allá, 11 de la noche en las Filipinas, pero él quiere también seguir el encuentro. Muy bien. Sí, Padre. Margarita, ¿sí? Sí. It says link de señora Margarita. So necesito conectar con ustedes. Muy bien, Errol. Okay. Muchas gracias, Padre. Ok. Margarita me dice que Padre Drouin ha abierto su micrófono. ¿Es verdad, Padre? ¿Ahora me oyen? Sí. Pedro. Perfecto. Bueno, para mí, les cuento, fue una gracia muy especial de irme a visitar, a vivir al Minuto de Dios. Y la primera frase que me dijo García Herreros cuando llegué, nunca la olvidé. Y me dijo, Padre Pedro, bienvenido. Aquí no le vamos a dar plata, le vamos a dar a Jesucristo. Oh, pero uno siempre le queda
algo porque le vamos a dar a Jesucristo. Y yo creo que en el fondo fue verdad. El tiempo vivido allá, experimentando, viendo lo que este Señor pensaba continuamente en realizar algo nuevo. Y una de las cosas que me llamó la atención también fue su sencillez. Un día regreso a la casa parroquial y yo lo veo acostado en el estar. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Estará enfermo? Y el día siguiente por la mañana me encuentro dos señores que salen de su habitación. Le había dado su cama para la noche y se había ido a dormir al estar. Esos garciareros. Y una tercera cosa que a mí me llama también algo, es mucha misericordia. El día que él fue a entregar a Pablo Escobar a la cárcel. Al su regreso, él me invitó a salir con él. Y la gente le bendecía, le besaba la mano, porque para mucha gente era un signo de paz, pero para él era hacer el bien a Pablo Escobar. Para él era un hijo de Dios y eso le podía ayudar y era su manera a él de ver las cosas. Tal que de tantas otras cosas que yo he vivido con él, gracias a Dios, me recuerdo estos dos tres que fueron importantes para mí. Y yo le doy gracias a Dios por esto. Muchas gracias, Padre Pedro, que para los que no conocen es posible, pero fue el general de la congregación hasta 2001. Trabajó casi toda su vida en Venezuela y ahora es biblista y ahora está en Canadá, en su país. Gracias, Pedro. Bien, no sé si hay otras palabras, porque vamos a llegar a las 11 aquí. ¿Alguien más? No sé si hay una mano que viene, que se muestra. A ver, uno que lo haya conocido, Luis Eduardo, por ejemplo, o Elizabeth, prendan el micrófono y hablen. Gracias, padre. Jimena también, Jimena Martínez. Buen día y buena noche para algunos. Bueno, algo que quiero destacar de lo que dijiste, padre Diego, que me encanta del padre Rafael García Herreros, es que todos estamos llamados a prestar un servicio, sin importar qué talentos. Yo estoy feliz viendo aquí gente de tantas partes y cuando yo veo, por ejemplo, a mis alumnos de cátedra, también veo tantos talentos reunidos que esto es un tesoro que hay que aprovechar y yo creo que el padre Rafael lo logró hacer en el Minuto de Dios con mucha gente, laicos, otros candidatos, otros ya sacerdotes de la congregación, pero él logró como enlazar y como reunir y poner manos a trabajar, porque esto no es algo que hace una sola persona. Creo que la gracia de Dios se derrama como el Espíritu Santo en absolutamente todos y todos tenemos talentos para poner al servicio. Entonces, eso quería como destacar de lo que hablaste, Padre Diego. Muchísimas gracias por lo que nos compartiste. Muy amable, Jimena. Gracias. Gracias, padre, por el compartir que nos ha hecho y efectivamente tuvimos la oportunidad de conocer al padre García Herreros y pues sobre todo una anécdota que pasó con Elizabeth, que me gustaría que la contara, que fue antes de que naciera nuestro hijo varón. Bueno, yo más bien quería, padre Diego, muchas gracias por su intervención, que siempre nos edifica, nos enriquece y nos compromete a un servicio mayor. Para mí, realmente, el padre Rafael García Herreros, como toda el Minuto de Dios y la congregación de Jesús y María, para mí todas las obras del Minuto de Dios simplemente reflejan la misericordia. En todo lo que hacen está reflejada la misericordia de Dios.
El padre Rafael realmente era un hombre con gran sabiduría, pero con un amor infinito hacia las personas, hacia el hombre, como decía él, y todos, sin excepción, los que nos acercamos a él en algún momento, recibimos una bendición grande. Entonces, pues la obra El Minuto de Dios sencillamente es una obra grande, grande de misericordia. Seguramente seguirá creciendo y en cabeza suya, pues que tiene una cantidad de ideas maravillosas para llevar a la realidad. Pues soñamos con un hospital, tal vez eso es lo que yo quisiera decir, porque la obra que se puede hacer con los enfermos a través de tantos dones de la gente sería maravilloso en el minuto de Dios. Entonces, pues agradecemos todo lo que se ha hecho. En cuanto a lo que se refiere Luis Eduardo, pues el padre sencillamente era un profeta también y sabía interpretar pues las palabras que uno le compartía, y en algún momento él, cuando le compartí sobre un salmo en la Plaza del Minuto de Dios que yo había estado leyendo con cierta frecuencia y me impactaba y me lo apropiaba, pues él me, digámoslo así, que me interpretó un sueño que yo tuve, en donde él me dice que ese sueño significaba pues los hijos que iba a tener, pero especialmente en ese momento me habló de que tuviera ese hijo al cual yo le había adjudicado en el sueño una estrella muy brillante. Bueno, todos somos estrellas del Señor, todos venimos del cielo, pero pues para mí particularmente tuvo un significado especial. Y ese hijo que nació después de que él me habló, unos 2 años después, nació Juan Diego, el cual hoy en día es un sacerdote, y bueno, gracias a Dios, pues está caminando para el servicio de Dios y para edificar la iglesia. Muchas gracias, Yo padre. quiero agregar que recordamos con mucho cariño al padre Pedro. Ay, sí. Lo recordamos mucho hace como 50 años, por ahí, poco menos, pero por allá nos conocimos y lo recordamos con mucho cariño, padre. Así es, padre Pedro. Recordamos con la primera bebé que tuvimos, con la mayor, tuvo un detalle de mucha cariño y ternura, un móvil de ositos que nos regaló, nos trajo no sé de dónde, y bueno, hasta que se acabó el móvil. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Siempre lo recordamos, es verdad. Muchas gracias. Livia, que de Medellín, Muy quiere buenos bien días hablar. para todos. Gracias, gracias, padre Yamiche, gracias, padre Diego. No enciendo mi cámara porque me hicieron una cirugía de cataratas, entonces estoy con gafas oscuras no presentables. Pero me disfruté mucho al padre Diego y quiero decir que realmente tuve la bendición de conocer al padre García Herreros y, como decía ahorita el padre Pedro Drua, de vivir el proceso con Pablo Escobar en Medellín. Yo trabajaba con la Corporación Minuto de Dios cuando el padre García Herreros estaba en todo ese proceso de visitar a Pablo, de hablar con Pablo, pero la gran preocupación del padre Rafael, y lo llevó a una acción muy concreta, fue la juventud sicaria de Medellín. El padre vivía muy preocupado porque Pablo Escobar pagaba $1.000.000 por muerte de policía a jóvenes. Y el padre García Herreros decía, no es posible que nuestros jóvenes estén viviendo esto y estén sicarios. Y se propuso hacer un centro de jóvenes en la comuna nororiental, donde yo estaba coordinando todo el trabajo social del Minuto de Dios, y me decía, tenemos que hacer un centro para jóvenes que se llame Joven Levántate, y de ahí salió el nombre de Talita Kumi. Y el padre, como todo, que por donde metía la cabeza, metía el cuerpo, dijo, y llamó a muchas empresas de Medellín, microempresas de Antioquia, Actual Familia Empresas, toda la empresa del cemento, a que se unieran al Minuto de Dios para construir este centro para jóvenes, porque él decía que el problema de la juventud era no tener ni educación ni empleo.
y él quería que este centro de jóvenes de atención integral, Talita Kumi, joven, levántate, formar a los muchachos de Medellín, de la comuna nororiental, una comuna vulnerable, una comuna con una descomposición social muy fuerte que hoy todavía está, para que tuvieran capacitación y empleo. No era solamente la capacitación con el SENA, con microempresas, sino llamar al sector empresarial para que les diera empleo. Y así fue como se creó el Centro de Atención Juvenil Talita Kumi, que hoy todavía hace parte de la corporación. Al padre no le dio miedo subir a la comuna, inaugurar el centro. El padre Diego también estuvo allí, el padre Camilo también estuvo colocando la primera piedra, incluso con el que iba a ser después gobernador, que lo mataron, la guerrilla lo mató al gobernador Gilberto Echeverry, y él estuvo allá con el gobernador, con el alcalde, con los empresarios de Medellín, creando este centro. Y para mí era una acción de misericordia, y realmente cada acción del padre García Herreros para mí era una inspiración de hacer misericordia, de servir, de ver a Jesús. Y creo que lo plasmó en toda esta obra, el Minuto de Dios, tan así que todavía continúa. De tal manera que el padre García Herreros hacía vida a la misericordia que predicaba. Hacía vida con los sectores más vulnerables a ese Jesús en el que creía. Y ver a Talita Kumi, ver todavía jóvenes capacitándose, realmente es ver la presencia del padre García Herreros. Y yo vivo absolutamente agradecida por haber podido trabajar con el padre García Herreros en esta obra, que ya con el padre Jean-Michel dijimos que le íbamos a ir para que él la conociera, en agosto que vuelva a Medellín, y ver cómo es posible hacer el bien, y el padre García Herreros nos lo enseñó. Y con el padre Pedro Drua, quien también me alegra verlo, cuando era general, lo llevamos a Talita Kumi. Hasta le tocó ayudarme a desbarar mi carro porque se me varó en una de esas lomas y él me lo ayudó a empujar, pero el padre Pedro Drua fue testigo de la obra que el padre García Herreros había dejado como sello en la juventud de Medellín. Así que toda la vida del padre García Herreros fue eso, vivir la misericordia, porque creía perfectamente en ese Jesús al que amó, al que predicó y al que vio durante toda su vida. Les quería contar esto porque realmente ver a Talita Kumi y ver lo que el padre García Herreros se propuso hacer para la juventud de Medellín y después se promulgó en toda Colombia, es una obra total de misericordia que aún se mantiene en el Minuto de Dios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Livia, por sus palabras, sus testimonios, su entusiasmo también. Muy bien. Margarita. Muchas gracias. El padre Diego Jaramillo en la misa de exequias del padre Rafael García Herreros sintetizó en una frase la vida del padre García Herreros, una frase bíblica, y yo creo sería bonito que el padre Diego la comparta ahora porque pienso que es importante e inspiradora para todos nosotros. No sé qué fue lo que dije después de 30 y tantos años, pero sé que en el funeral dije que por manos del padre García Herreros habían pasado millones de dinero, pero que ahora al morir iba a ver las cuentas y no quedaba un centavo. Que yo dije, no queda ni siquiera nada que entregarle como recuerdo a la familia del padre Rafael. De manera que, ¿por qué? Porque recibió mucho, pero entregó todo. Y la frase era, padre Diego, amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. Bueno, pues ese es el mandamiento que Jesús nos dejó a todos nosotros. Amén. Muchas gracias. Hay una mano también, no sé quién es porque no hay nombre, pero la persona que se llama Windows 10 Pro. Esos son los muchachos de Sigue Mis Huellas. Ok, pero a la mano elevada, entonces, si quieren hablar. A ver, allá al fondo, los muchachos de Sigue Mis Huellas. ¿Qué quieren? Buenos días, papito. Dios me lo bendiga. No, sea agradecidos y hablando pues, del padre que su merced tuvo ahí, su merced sigue con el legado, ¿no? Nos está ayudando a nosotros como seres humanos de que podemos volver a ser los mismos, de que podemos tener nuestra meta, nuestros logros. Entonces ahí es donde sigue la continuidad que su merced ha hecho con el padre. Y agradecerles pues porque no nos ha abandonado, siempre nos ha dado consejos, vienes y nos visitas.
vienes y nos alientas. Entonces ahí es donde nosotros vemos que su merced sigue ese legado. Por eso queremos agradecerle con mucho cariño y con mucha fe por esta gran voluntad y grandes deseos de que por nosotros poder recuperar las personas que éramos antes de este consumo. Entonces, ese es el legado que su merced ha dejado con nosotros, el cual pues estamos realmente agradecidos. Gracias, papito. Muchachos, sabe que los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Buenos días a todos. Primeramente, que Dios les bendiga a cada uno de toda de la confraternidad del Minuto de Dios. Algo primeramente que yo tenía ahorita énfasis pensando en lo que quiero expresar, es que el padre Diego Jaramillo y el padre Rafael García Herreros fueron principalmente o sea, tienen como principio ser imitadores de Jesucristo mediante el poder servir con humildad y tener esa palabra que se llama misericordia, que es sacar a tantas personas y que pueden dejar una huella, pero mediante ese principio que es el poder servir, ayudar a tantas personas y poder engrandecer lo que es el servicio de Dios. El poder del Espíritu Santo y el poder de Dios no se trata muchas veces de uno construir para uno a nivel interior, sino poder sacar realmente esa fuerza que uno tiene y de los medios, y realmente de resto todo va en la mano de Dios. Entonces hay algo muy importante que yo he aprendido y que nosotros hemos aprendido acá en Seguir Mis Huellas y que nos dio el papito Jaramillo, es a poder ayudar a los demás, a poder bendecir a los demás, pero de una manera sincera, de una manera realmente que uno se preocupe por el prójimo y no se preocupe por uno mismo. Entonces Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos más que agradecidos con el padre Jaramillo, con toda la fraternidad Sigue Mis Huellas, y a pesar de que de pronto que nosotros estemos acá bajo una circunstancia que de pronto estemos privados de la libertad, siempre estamos engrandecidos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acá para un cambio, para poder realmente salir a hacer las cosas bien y ayudar a los demás y poder imitar a tantas personas que realmente lo necesitan, como son el flagelo, las drogas. Hay muchas clases de adicciones por la que muchas personas en este momento están pasando, muchas familias que ahora sí tienen muchos problemas con sus familiares, pero que nosotros de la mano de Dios vamos a estar bendecidos para salir a poder ayudarlos y salir a ayudar a tantas personas que realmente en este momento lo necesitan. Entonces, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos bien bendecidos y agradecidos con cada uno de ustedes. Feliz día. Gracias, mil gracias. La fraternidad. Yo también quería darle las gracias al padre Jaramillo y a todas las personas que siempre han estado con nosotros, que nos han apoyado desde que yo llegué en ese proceso. Siempre han dado la mano a su favor para ayudarnos, nos han donado cosas, han venido frecuentemente a visitarnos, a escucharnos, a hablarnos, a motivarnos, también acá con las personas de la fraternidad que existen acá en Colombia o en otros países. Vienen, nos hablan claramente. Es súper bonito que hagan este apoyo, ya que de pronto nosotros necesitábamos esto. Es uno de tantos en Colombia. También estuve con el padre Javier de Nicoló, que él también yo lo escuché mucho, él me habló mucho en todos los trayectos con el distrito, pero también el padre Jaramillo, he escuchado nuestras palabras en los días que él viene, en los momentos que él viene, nos ayuda, nos habla mucho. Entonces son motivaciones que tenemos frecuentemente cada viernes, cada sábado, y para estar con nosotros, para estar fieles de pronto a un Dios grande que existe. Entonces es muy bonito que estén siempre acompañándonos, y a todos un saludo. Dios los bendiga. Dios te bendiga a ti. Muy bien. Muy buenos días, mi nombre es Orlando. Soy una persona que a través de los años he venido mirando todo lo que el Minuto de Dios ha hecho en nuestras vidas y a mucha gente, agradeciéndole muy enfáticamente a mi padre, papá Jaramillo, por todas esas bondades que nos brinda, a toda la confraternidad, porque nosotros somos un grupo de personas que un día por una mala decisión, yo tengo 50 años, mala decisión, pues tomamos un camino que no debíamos, pero hoy lo estamos retomando, ¿no? Entonces es muy bonito siempre encontrarnos con la confraternidad, con el papito Jaramillo que nos ayuda, nos orienta. Es muy bonito volver a recuperar ese amor y esa misericordia que Dios nos hace a nosotros a través de él. Con los hermanos que él nos envía, a todo Wilson, a todos los de la confraternidad, que hace años lo distingo, es muy chévere. Qué bonito que nos sigan acompañando acá y que ese legado que Rafael García Herreros dejó hace muchos años se siga haciendo, ¿no? Porque es una gran bendición
que mucha gente que no ha tenido vivienda, que no han podido construir esa vida, la puedan tener, ¿no? Y toda esa gente que hoy en día quieren estudiar, que él te pueda dar esa oportunidad, ¿no? Entonces hoy en día nosotros vivimos todos agradecidos. Gratamente la fundación también vive muy agradecida, nos gusta que él venga y nos oriente, como cuando vienen todos los del Minuto de Dios. Entonces, Padre Jaramillo, lo queremos mucho y que ese gran legado que el Padre García Herreros dejó en su merced y con todos los que ayudan al Minuto de Dios, se siga agrandeciendo por muchos años más. Lo queremos mucho a todos. Hasta luego. Gracias. ¿Qué más quiere? Excelente, porque esta parte de este testimonio del grupo realmente en total sintonía con lo que hemos escuchado de la vida del padre Rafael García Herrero. Se nos da también que es no algo del pasado, sino la presencia misma del padre Rafael García Herrero a través de sus obras. Padre, creo que vamos a cerrar el encuentro. ¿Está bien? Voy a hacer una pequeña oración es un texto de Juan Eudes, si usted me permite, y al final, si su merced quiere dar la bendición al grupo, sería fantástico. Muy bien. Quiero recordarle que el superior general es usted. Sí, pero el invitado es usted, padre. Es un texto adaptado de Juan Eudes. Amar con el corazón de Jesús. Oh Jesús, nos amas tanto que pareces haber perdido el juicio al amarnos así. Nos amas con todo tu corazón, con todo tu ser. Tú eres caridad. Y tu caridad es sin medida. Prefieres nuestros intereses a los tuyos, tu vida, tu tiempo. Cuánto eres y cuánto tienes, todo lo das por nosotros. Te sometiste al sufrimiento y a la muerte para llevarnos a la felicidad. Nos pides no tener sino un corazón con nuestro prójimo, sea el que sea. Para ti, cada uno, sobre todo el más pequeño, es un parte de ti mismo, un miembro de tu cuerpo. Nos pides amarlo con el mismo corazón y el mismo amor con que te amamos a ti, Dios nuestro. Me doy a ti. Te miro como tú me miras, como salido de tu corazón. Que te ame como tú me amas, sin descanso, sosténme. Amén. Padre Diego, tu bendición. Bueno, manos del Señor el resto de este día, que las horas que faltan por vivir las empleemos para ayudar a los demás. Le damos gracias al Señor porque nos permitió recordar el ejemplo, el testimonio del Padre Rafael, y te suplicamos que nos despejen los caminos para que pronto podamos ver cómo avanza su causa de canonización, al menos que le podamos venerar con ese título de venerable que nos da la posibilidad de hablar de él con más frecuencia y proponer su imagen para que sea venerada por toda la gente. Y creemos que eso va a ser una bendición importante para todo el pueblo colombiano. A todos ustedes, los que nos han estado acompañando, un saludo muy cordial. A los que han estado desde otras partes, tanto el Padre General, el Padre Jean Camille, el Padre Pedro Durán, quien otro, sé que había hermanos de la provincia de Venezuela, también en un momento vi que había alguien de Argentina, que había otros hermanos de Canadá, en fin, el mundo se nos quedó pequeñito, de manera que ya somos una comunidad de alcance mundial. Que Dios los bendiga. Buena tarde para todos. Ok. Su bendición, padre, se puede hacer en directo, ¿no?
la bendición mía, Sí, eso le toques al general. por favor. Entonces, por hacer el favor, Padre general, le pido a Dios que derrame su amor y su bendición sobre todos nosotros, los que estamos reunidos a partir de Internet. Que bendiga todas las provincias de la comunidad eudista, a todos nuestros hermanos a título de incorporados o asociados que nos están acompañando. Que nos dé entusiasmo para seguir trabajando día a día y para saber que el trabajo no se termina cuando se culmina el sol de esta jornada, sino que tenemos trabajo hasta cuando Dios quiera llamarnos a su servicio. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Chao. Muchísimas gracias, Padre Diego. Muchas gracias también a Jean-Pierre y Denise para que organizan este encuentro, a todos que han participado. Un modo especial a todo el grupo de Sigue las Huellas, Mis Huellas, que se unió a nosotros, un buen número de jóvenes, y que muchas gracias por su participación. Hasta luego, a la próxima. Ok, chao, chao a todos. Adiós y gracias. Ok, Con el gracias, muchas gracias por la confraternidad. 2, 3. Abrazo. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. 2, 3. Muy bien. Chao, chao. Una idea para algo que podría con alguien, pero admito que yo no puedo contarlo por mí misma.